Ok, un primer ejemplo considera el enunciado que aparece acá. En una cierta zona urbana, el 60% de los propietarios está suscrito al diario y el 80% está suscrito al cable. Y el 50% está suscrito a ambos. Entonces elegimos un propietario al azar y en la parte A lo que nos interesa es cuál es la probabilidad que este propietario esté suscrito a uno de los dos servicios. Entonces lo que nosotros hacemos, en primer lugar, es definir los eventos. Definimos los eventos. Vamos a definir el evento A, que el propietario está suscrito al diario y B, que el mismo propietario está suscrito al cable. Esos son los eventos. Entonces, si tú te das cuenta, a partir del enunciado, aquí nos dan ciertas probabilidades marginales. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que el propietario esté suscrito al diario? Eso dice que es el 60%. O sea, esto es 0,6. ¿Cuál es la probabilidad que un propietario esté suscrito al cable? Eso es 80%. ¿Y cuál es la probabilidad que el propietario esté suscrito a ambos? Es decir, A y B, eso es 0,5. Entonces, teniendo esa información, vamos a plantear cuál es la probabilidad que nos piden en la parte A. En la parte A nos dicen que el propietario seleccionado, cuál es la probabilidad de que ese propietario esté suscrito a uno de los dos servicios. A uno de los dos servicios significa A o B. Y nosotros sabemos por las propiedades que eso es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A inter B. Entonces ahora simplemente reemplazamos. La probabilidad de A es 0,6 más la probabilidad de B, que es 0,8, menos la probabilidad de la intersección, que es 0,5. Y este número resulta ser 0,9. ¿Okay? Entonces, en el mismo contexto, ahora nos piden cuál es la probabilidad que este propietario esté suscrito a uno de los dos servicios. ¿Cómo interpretamos entonces que el propietario esté suscrito a uno de los dos servicios? Es decir, está suscrito a A o está suscrito en B, pero no en ambos. Entonces, ¿te recuerdas que en el diagrama de Venn, ese evento lo podríamos graficar de esta manera? Está suscrito a A o a B, está suscrito a A, es decir, está en A, o está en B, pero no está en ambos. Entonces, esta es la diferencia simétrica. Por lo tanto, el evento en cuestión es A inter B complemento unido con B inter A complemento, o si tú prefieres, A menos B unido con B menos A. Y esta probabilidad, nosotros sabemos que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos 2 veces la probabilidad de A inter B. Entonces la probabilidad de A la tenemos, sí, eso es 0,6. La probabilidad de B la tenemos, sí, eso es 0,8. Y menos 2 veces la probabilidad de A inter B, que es 0,5. Así es que esa probabilidad es 0,4. Entonces yo lo que quisiera enfatizar acá es que es muy bueno, ¿ya? Partir un problema definiendo los eventos e interpretando la información que a nosotros nos dan en términos de las probabilidades de los eventos que acabamos de definir. Así se facilita mucho escribir entonces en términos de estos eventos lo que nos piden, la probabilidad en este caso de A unido con B y de la diferencia simétrica. En un segundo ejemplo, consideremos un dado equilibrado que se lanza 2 veces. Entonces, lo que vamos a hacer acá primero es describir el espacio muestral
Y después, dados los eventos que la suma de los resultados es menor o igual a 3, y B, el resultado del primer lanzamiento es impar, ¿ya? Del primer lanzamiento es impar, entonces queremos calcular la probabilidad de A, la probabilidad de B, la probabilidad de la unión y la probabilidad de A complemento. Entonces, para describir entonces el espacio muestral, nos damos cuenta que si tú lanzas un dado la primera vez, el espacio muestral es de 1 hasta 6. Pero si lo lanzas 2 veces, entonces el espacio muestral omega va a ser el producto cruz de estos conjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Producto cruz con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, tú puedes escribir ese conjunto de esa manera o simplemente escribir los pares ordenados. Bueno, el resultado del primer lanzamiento en la primera componente, del segundo lanzamiento en la segunda componente, después tienes el par 1, 2, después el par 1, 1, y así hasta que finalmente tienes el par 6,6. Te das cuenta claramente que la cardinalidad de este conjunto, que es la cantidad de elementos que hay aquí adentro, es igual a 36. Si fuera un solo dado, la cantidad de elementos es igual a 6. Pero como son dos dados y es el producto cruz entre estos conjuntos, entonces la cardinalidad de omega es igual a 36. Y eso es una manera de describir el espacio muestral. Para la parte B, lo que nosotros necesitamos es calcular primero la probabilidad de A. Entonces, fíjate, para eso lo que vamos a hacer es usar esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula que nos dice que la probabilidad de A son los casos favorables partido por los casos totales. Pero los casos favorables son aquellos elementos favorables a A partido por omega. Como dijimos que los eventos son conjuntos, entonces es la cantidad de elementos que hay en A partido por la cantidad de elementos que hay en omega. Así que si tú te das cuenta, inmediatamente podemos escribir la cantidad de elementos que hay en omega, que es 36. Pero para saber cuál es la cardinalidad de A, debemos saber cuál es esta restricción. La suma de los resultados es menor o igual a 3. Entonces podemos describir este conjunto A, porque la suma de los resultados tiene que ser igual a 3. Por ejemplo, si tuvieras el par 1, 1, si el primer dado sale 1 y el segundo 1, la suma es menor que 3. Si está el par 1, 2, la suma todavía es menor o igual que 3. Y si está el par 2, 1, la suma sigue siendo menor que 3, pero no hay más. Por lo tanto, la cardinalidad de este conjunto es 3 elementos. Así es que esa probabilidad va a ser 3 sobre 36 o equivalentemente un doceavo. La siguiente probabilidad es la probabilidad de B. Fíjate cuál es la restricción que tiene B. El resultado del primer lanzamiento es impar. Bueno, ¿cuántos elementos hay si es que el resultado del primer lanzamiento es impar? Fíjate que el primer lanzamiento impar tiene 3 posibilidades. 1, 3 o 5. Y para 1 tengo 6 combinaciones, del 1 al 6 del segundo lanzamiento. Por lo tanto, para el 1 tengo 6 elementos, para el 3 tengo 6 más y para el 5, 6 más. Por lo tanto, en total hay 18 elementos allí. Así que esa probabilidad va a ser 18 sobre 36. Ahora, que eso por supuesto es un medio, ¿no? Ahora, si queremos calcular la probabilidad siguiente, que es la probabilidad de A unido con B, entonces podemos hacer la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A inter B. Entonces la probabilidad de A la tenemos, es 1 partido por 12, más la probabilidad la tenemos, es un medio, menos la probabilidad de que ambas cosas sucedan, es decir, la suma de los resultados sea menor o igual que 3 y el resultado del primer lanzamiento es impar. Entonces, ¿cómo podríamos caracterizar esta intersección? Bueno, el resultado del primer dado es impar, o sea, tú tienes 1 y el resultado, la suma de los resultados es menor o igual a 3 y el resultado del primer dado es impar. Por lo tanto, tú tienes 1, 1 y el 1, 2. Ya no puedes poner el 2, 1 porque el resultado del primer lanzamiento tiene que ser impar.
Por tanto, esa es la intersección. ¿Cuántos elementos hay ahí? 2. Por tanto, esto es 2 sobre 36. Y si sumamos allí, entonces esto nos va a dar 19 sobre 36. Muy bien. Y finalmente, lo que nos interesa es saber la probabilidad de A complemento. Es decir, tú podrías calcular esto viendo todos los elementos que no están en A. ¿Ok? Todos los elementos que no están en A. O puedes usar la regla de que esto es 1 menos la probabilidad de A. O cuentas los elementos que no están en A, o usas esa probabilidad, como la probabilidad es 1 sobre 12, entonces esto es 1 menos 1 sobre 12, es decir, eso es 11 doceavos. Y de esa manera entonces damos respuesta a lo que nos han pedido. En el siguiente ejemplo, se extraen 5 ampolletas de un lote de 50 ampolletas donde se sabe que existen 2 defectuosas. En este caso, el muestreo se realiza sin reposición, es decir, tú tomas una ampolleta y después de examinarla, si es defectuosa o no, la dejas fuera. Después tomas la siguiente, la examinas y la dejas fuera. Después de este proceso, entonces, va a haber dentro de la caja o del lote, va a haber 45, ¿ya? Porque hay 5 que se han sacado de una y sin reposición. Entonces, si tú quieres ilustrar esto de manera gráfica, lo puedes hacer así. Aquí existen 50 elementos divididos en 2 grupos. 48 que son no defectuosas y 2 que son defectuosas. Entonces tú extraes de aquí, haces un muestreo de una y sacas 5 ampolletas y quieres saber cuál es la probabilidad de hallar al menos una defectuosa. Entonces el evento A, en este caso, es que existe al menos una ampolleta defectuosa. Si te das cuenta, entonces, ¿cuál sería la negación de A? Si tú dices, mira, existe al menos una ampolleta defectuosa, ¿cuál sería A complemento? Bueno, en este existe al menos significa que hay una defectuosa, o 2 defectuosas, o 3 defectuosas, o 4, o las 5 son defectuosas. Bueno, el complemento de esto es que no existen ampolletas defectuosas. ¿Ya? Entonces, el complemento de esto es que no existen ampolletas defectuosas. Y esto es muy útil. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que tú puedes hacer es calcular esta probabilidad primero y después hacer el complemento. Entonces, para calcular esa probabilidad vamos a usar lo que se llama primero el principio multiplicativo. ¿Ya? El principio multiplicativo. ¿Qué significa el principio multiplicativo? ¿De qué se trata? Bueno, imagínate que tú tienes que ir de un punto P1 a un punto P2 y para ir de ese punto tienes n formas de hacerlo, es decir, tienes n caminos. Y para ir del punto P2 al punto P3 tienes m caminos. Entonces la pregunta es, ¿de cuántas formas puedes ir desde el punto P1 hasta el punto P3? De n por m caminos. ¿Ya? Ese es el principio multiplicativo. Entonces, cuando tú tratas con la forma de los casos favorables partidos por los casos totales, tienes que contar cuántos son los casos totales y cuando tú tienes este contexto, puedes entonces usar el principio multiplicativo y eso es lo que vas a hacer. Vamos a calcular la probabilidad de A complemento usando ese principio. Entonces, cuando tú extraes la primera ampolleta, tienes 48 posibilidades de que sea no defectuosa y 2 posibilidades de que sea defectuosa. Como tú quieres A complemento significa que no existen ampolletas defectuosas, tienes que sacar de este grupo. Entonces la primera forma va a ser, mira, de las 48, de las 50 que hay, yo quisiera sacar una de las 48. ¿Cuál es la probabilidad de eso? ¿O cuántas formas hay de combinar eso? 48 sobre 50. Pero al mismo tiempo, yo quiero que la segunda vez tampoco haya una ampolleta defectuosa. Ah, pero si saqué y esa la dejé fuera, entonces quedaron 47. Yo quiero que de esas 47 sacar
una de esas 47 de las 49 restantes. Y así continúo las 5 veces. Por tanto, aquí la probabilidad va a ser 46 sobre 48, 45 sobre 47 y finalmente 44 sobre 46. Entonces aquí estás usando el principio multiplicativo porque ¿cuáles son los casos favorables? Todos estos. ¿Cuántas formas de sacar la primera no defectuosa? Esto. La segunda no defectuosa, la tercera, la cuarta, la quinta. Ninguna es defectuosa, partido por la probabilidad, por casos totales, ¿verdad? En el principio habían 50, después 49, 48, 47 y 46. Si haces esa probabilidad, esto te va a dar aproximadamente 0,8. Entonces puedes dar respuesta a la probabilidad de A como 1 menos la probabilidad de A complemento, o sea, eso va a ser más o menos 0,2. Ahora, existe una manera distinta de hacer este problema y es usando combinatoria. Tú te recuerdas que este elemento, ¿cierto?, llamado n sobre k, que es la cantidad de formas de la cual tú puedes extraer cada elemento de n, esto se escribe como n factorial partido por k factorial por n menos k factorial, entendiendo que 0 factorial es 1. Entonces, si tú quieres usar este tipo de elementos para resolver este problema, tú puedes calcular, por ejemplo, la probabilidad de A complemento. Es decir, que no exista ninguna ampolleta defectuosa viendo los casos probables. Pero los casos probables, como tengo dos grupos de elementos, entonces los casos probables tú quieres, mira, ¿de cuántas maneras yo puedo sacar las 5 ampolletas que yo quiero de las 48 no defectuosas? Bueno, de esas 48 yo quiero sacar 5 y de las 2 restantes no quiero sacar ninguna. Esos son los casos favorables. Bueno, ¿y cuáles son los casos totales? Bueno, simplemente estoy sacando de las 50 que hay, estoy sacando 5. Y como esto es hecho sin reposición, entonces esta es la matemática que se necesita. Si tú calculas esto también te va a dar algo así como 0,8. Entonces, lo importante de este ejercicio es esencialmente entender el problema. Si esto fuera con reposición, la solución sería otra, ¿ya? Si es sin reposición, entonces puedes usar estos principios. En este ejemplo, vamos a calcular la probabilidad de que n personas tengan fechas diferentes de cumpleaños. Entonces, si nosotros definimos el evento A como el hecho de que A significa que n personas tienen fechas diferentes, de cumpleaños, entonces lo que nos piden esencialmente es la probabilidad de A. Y para calcular la probabilidad de A, nosotros hacemos esencialmente la regla de los casos favorables partidos por los casos totales, que es la fórmula que hemos usado para calcular probabilidades, especialmente cuando los espacios muestrales son finitos. Entonces, si tú te das cuenta, lo que uno puede usar acá es el principio multiplicativo, pero cuando uno dice casos favorables y casos totales, cuando calculas los casos totales, esto no significa ninguna restricción. Entonces, cuando tú calculas los casos totales, son todos los casos probables. Entonces, si tú consideras una persona, ¿cuántas posibilidades tiene de tener cumpleaños en el año? Tiene 365 posibilidades. Si seleccionas otra persona, tiene las mismas 365 posibilidades, porque en los casos totales no hay restricción. Aquí es donde en el numerador, es donde vamos a poner la restricción. Entonces, si n personas, ¿qué probabilidad tienen? ¿Cuántos casos posibles hay para las n personas? Bueno, 365 elevado a n. Si fueran 2 personas, cada una tiene 365 posibilidades, entonces sería 365 elevado a 2. Pero si tenemos n personas, entonces la cantidad total de casos va a ser 365 elevado a n, porque cada uno de ellos tiene la posibilidad, sin restricción, de tener un cumpleaños cualquier día del año. En cambio, cuando tú comienzas a ver los casos favorables, entonces la primera persona
va a tener 365 posibilidades, pero ya has ocupado un día. Por lo tanto, usando el principio multiplicativo, la siguiente persona ya no tiene 365, sino que 364. Y la siguiente, 363, y así sucesivamente, hasta que la última va a tener 365 menos n más 1. ¿Ok? Entonces, se supone que esta solución implica el hecho de que si tienes muy pocas personas, la probabilidad de que tengan cumpleaños en diferentes fechas va a ser muy alta. Pero si este número es muy cercano a 365, esa probabilidad va a ir decreciendo. Por ejemplo, si tú tienes n igual a 3, nosotros calculamos esa probabilidad, entonces la probabilidad de que 3 personas tengan cumpleaños distinto es 365 al cubo por 365 por 364 por 363. Y esa probabilidad es 0.991. Entonces lo que acabo de decir es que si tienes 3 personas, esta probabilidad va a ser muy alta, que es congruente con la realidad. En cambio, si tú, por ejemplo, haces un gráfico de la probabilidad de A, que va a estar aquí entre 0 y 1, y n, te vas a dar cuenta que esta probabilidad va a ir bajando así. Va a ser cada vez más chica mientras más personas están ocupando el espacio.